Adelante, Beatriz. Hola, muy buenos días para todos. Soy Beatriz Velázquez, directora Clúster Turismo de Negocios, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Nuevamente muy complacida de estar con todos ustedes acá. Hoy tenemos un sector de la economía, un sector de la industria turística que definitivamente es muy especial para todos nosotros. ¿Por qué? Porque ¿quién no se sueña con los colores de un delicioso plato, un manjar, con los olores, con la manera de presentarlo y de ponerlo en valor en una mesa, el degustarlo? Yo creo que somos muchos los que hoy estamos ya desesperados y antojados de ir y visitar un restaurante y obviamente eso sí, esperando que todos ustedes nos reciban con toda esa cantidad de protocolos que estamos viendo aquí en este espacio de este proyecto de reactivación económica para la industria del turismo. Sabemos que ustedes tienen condiciones muy específicas para la aplicación de todos los protocolos y especialmente con la resolución 1050 del 26 de junio del 2020. Eso no quiere decir que esos sean los únicos protocolos. Ustedes a través de su ejercicio profesional en los restaurantes y obviamente también en los bares, porque nos acompañan bares también acá en este espacio, pues han tenido que utilizar y deben utilizar todos esos protocolos de sanidad. Obviamente para poder que les den su licencia, pues van y se los revisan y los deben tener. Y a eso les hemos sumado lo de la resolución 1050 del 26 de junio del 2020 que les mencionaba, en la que se habla muy específicamente de las particularidades del sector que están representando todos los que estamos aquí presentes. Con esto quiero también, antes de continuar y de hacer una presentación especial ya con Noelia, que es la persona que nos va a acompañar en la mañana de hoy, quiero también hacerles una invitación. Esta invitación es a que ustedes miren el chat, ustedes lo pueden encontrar ahí en un cuadrito de chat, pueden darle clic y ahí ustedes se van a encontrar una invitación a que se registren. Son cuatro datos solamente que necesitamos: el nombre de ustedes, el correo electrónico, la cédula y la empresa. Miren que es absolutamente sencilla. Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿yo para qué me voy a registrar si yo ya me registré? Pues les cuento que es simplemente para nosotros tener la tranquilidad de que sí les van a llegar a ustedes las memorias, o sea, asegurar que las memorias de todo esto les lleguen a ustedes. Hemos recibido una gran cantidad de mensajes a los correos electrónicos de Rosita y al mío, donde nos dicen que están compartiendo las memorias, que han vuelto a escuchar las grabaciones, que han logrado conocer unos contenidos y sacarle provecho a unos contenidos que ustedes no conocían, y precisamente de eso se trata todo esto. Entonces, mientras les voy contando, los invito a que ingresen a ese chat y vayan poniendo esos cuatro datitos que realmente son muy sencillos. Ya entonces, continuamos con el ejercicio. Ahora sí, vamos entrando en materia. Y para ello, nuevamente tenemos a Noelia Arévalo, que Noelia, digamos que es nuestra presentadora estrella, apasionada de la industria del turismo. Yo creo que nos ha hecho más promoción que cualquiera en todas las otras presentaciones que ella tiene, siempre hablando de la industria del turismo y muy pendiente pues también de la reactivación. Y para darle la palabra a Noelia, que con ella vamos a aprender una cantidad de cosas súper importantes que ustedes pueden tener, o sea, que pueden conocer e implementar en sus restaurantes y también en los bares. Le voy a invitar a Noelia que me aparezca ahí en pantalla. Le voy a hacer una pregunta a Noelia para poder ampliar esta conversación. Noelia, cuéntame, ¿cuál es el plato preferido? ¿Qué es lo que te sueñas con comer, con probar, con degustar el de esa primer salida a un restaurante? Yo quiero empezar por ahí antes de que tú nos des esas recomendaciones de bioseguridad del sector de la gastronomía. Bienvenida, Noelia, como siempre. Hola, ¿cómo estás? Yo creo que ya tengo la cara iluminada, me pusiste a pensar aquí. Tengo muchos platos en la cabeza. Una cazuelita de frijoles, me encantaría. Yo soy costeña, pero llevo 9 años viviendo en Medellín, entonces acá en la costa no es común que uno coma como los frijoles, así como con la cazuelita, los chicharroncitos, el madurito, el aguacate. Me he pensado mucho como
ese sería uno de los platos que me comería, o me comería una trucha, una buena hamburguesa. Las hamburguesas en Antioquia son ricas. No, de todo, de todo. Yo soy feliz comiendo, feliz, Bueno, feliz. entonces, no, ahora que nos cuentas todo eso, yo también digo, los empresarios que nos pongan ahí en el chat quiénes tienen esos productos que estaba mencionando Noelia en este momento y nos Es más, me comparten. voy por tierra, Beatriz, me voy por tierra, entonces avísenme a ver si alcanzo a pasar por uno y paro este fin de semana y como si ya están trabajando. Ah, bueno, porque tú entras también por el norte y nosotros Claro, yo tenemos paso por Santa empresarios de Rosa la de región Osos, del claro. norte. Entonces, anímense a poner ahí en el chat, a escribir a qué restaurante debería ir Noelia y por qué. Yo Entonces, paso por Tarazán, por- Cáceres, y de Santa ahí Rosa de hacia Osos, acá. Don Matías. No, 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 qué locura, ya me antojé. Genial, a mí también se me vuelve la boca agua. Bueno, con esta pildorita, entonces Noelia, te dejo con todos los empresarios de la industria de la gastronomía y de los bares que vamos a estar súper pendientes de todo lo que nos vas a contar para podernos preparar de una manera muy responsable. Adelante y Súper. bienvenidos, señores empresarios, bienvenido Noelia, bienvenida. Muchas gracias, Beatriz, bienvenida, por esa bienvenida tan bonita que me das. Muchas gracias a todos por conectarse hoy. Hoy va a ser un espacio mucho más ameno, no va a ser tan técnico como el de ayer. Hoy vamos a llegar como a, a tratar de materializar como toda esa información que tenemos en la cabeza, como de los documentos. Nos han hablado de normas, nos hablan de matrices, nos hablan de distanciamiento físico, pero queremos saber cómo llevamos eso a la realidad en nuestros restaurantes. Entonces, si quieren, nos pueden ir escribiendo como las preguntitas en el chat, si ya han empezado o si ya han documentado su protocolo de bioseguridad, cuáles son como las cositas como que les está más costando, que les está costando más trabajo pasar del documento a la realidad, a ver si le podemos dar respuesta hoy aquí como en este espacio, ¿cierto? Entonces, el objetivo de la mañana de hoy es poderles entregar a ustedes, a las empresas, esas recomendaciones necesarias para retomar las actividades en la mitigación del riesgo por COVID-19. Hay una guía del sector gastronomía y hay una guía que está en la página de Sura, que está disponible para todo el mundo. Pues esta información es de libre acceso. Hay una que es para sectores restaurantes, cafés, cantinas y bares, y hay otra que se llama alimentos y bebidas. Los invito a que la descarguen, a que la lean si tienen alguna inquietud. Muchas no, nuestras presentaciones están basadas en las informaciones que están en esas guías, entonces creo que les puede servir mucho a ustedes como para que aterricen un poquito más como todas esas inquietudes que tienen al respecto. Y Beatriz, ahorita que estaba empezando la conversación, hablaba algo muy importante y es el tema de normatividad. De una u otra manera, somos personas o empresas, incluso dentro de nuestra sociedad se necesita la norma para que nosotros podamos funcionar bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si lo dejamos a criterio de lo que cada persona cree, entonces, si yo considero que es bueno, no sé, robar, entonces todo el mundo lo haría, ¿cierto? Pero hay unos requerimientos mínimos normativos, los tenemos en todos los aspectos, ¿cierto? Tributarios, económicos, tenemos un manual de convivencia de la policía, en nuestras viviendas tenemos manual de convivencia como en la parte de las propiedades horizontales, en todos los lugares siempre tenemos que acogernos a unas normas. Y a mí siempre me gusta detenerme un poco a hablar aquí a que más allá de que nosotros lo hagamos solo por cumplir la norma, entendamos el porqué y el para qué de eso, ¿cierto? Han salido infinidad, yo creo que este es el momento en la historia de Colombia en donde más ha salido normatividad y sale una tras de otra, ya ha bajado un poquito como la marea, pero lo que fue marzo, abril, recuerdo que incluso uno de los primeros videochats que hicimos, salió como una norma media hora antes del videochat y ya nos había cambiado como toda la información. Entonces miren cómo ya ha ido bajando la marea y ya tenemos como unos establecimientos o unas cuestiones mínimas que debemos cumplir. Salió en abril la resolución 666 de 2020, donde especifica en términos generales lo que se debe cumplir en un protocolo de bioseguridad, ¿cierto?
Pero luego fueron saliendo unas normas a medida que se fueron realizando las reactivaciones económicas, fueron saliendo otras normas que nos apoyaban un poquito más y que nos daban un poquito más de luces al respecto, y luego salió la resolución 1050 del 2020, que era como la que nos comentaba ahorita Beatriz. Más allá de esta normatividad, está claro que nosotros, por ser sector gastronomía, tenemos otras normas en cuanto a la manipulación de alimentos, a las buenas prácticas, a cómo se prestan como esos servicios. Y la invitación hoy es a que tengamos conciencia y claridad de que si bien es cierto nos estamos enfocando en COVID-19, no podemos dejar de lado toda esa normatividad que nosotros ya teníamos que estar cumpliendo, ¿cierto? O sea, yo tengo que seguir haciéndole los exámenes periódicos a mis trabajadores, yo tengo que seguir con mis normas de bioseguridad con el tema de las uñas, la recogida del cabello, con mantener las cadenas de frío, como por el tema por donde ingresan los proveedores cuando me van a entrar los alimentos, que no entran como por las mismas puertas que ingresan los comensales. Bueno, una cantidad de normas que ustedes conocen mucho mejor que yo. Y la invitación es a que no descuidemos la otra parte de nuestro negocio que está relacionada también como con esa normatividad, pero sin duda alguna hoy nos vamos a enfocar en esto que se llama bioseguridad para el sector gastronómico. ¿Listo? Esto es más como un recorderis, hay unos pilares de esa prevención que nosotros los debemos tener en cuenta en todos los aspectos de nuestra vida. Hay un tema de cuidado personal, que ya lo hemos visto, todo lo que tiene que ver con lavado de manos, higiene respiratoria, uso de elementos de protección personal, todo lo que tiene que ver con el cuidado comunitario que está relacionado con el distanciamiento físico. Nos va a tocar en algunas ocasiones hacer algunas modificaciones en nuestras instalaciones, sobre todo relacionadas con el aforo, en algunos casos también va a poder estar relacionada como con la ventilación de los lugares, cómo se están gestionando los residuos, cómo se está limpiando, cómo estamos montando un programa de orden y aseo. Entonces vamos a entrar a mirar un poquito sobre eso. Y algo muy importante son las condiciones de salud. Ayer hablábamos, si ustedes recuerdan, que estábamos identificando lo riesgoso de los puestos de trabajo, ¿cierto? Y nos alcanzamos a dar cuenta que no era lo mismo un guía turístico que fuera en un bus 12 horas con 30 turistas a una recepcionista en un hotel, porque las condiciones de trabajo eran totalmente diferentes, ¿cierto? ¿Qué tenemos que incluirle a reconocer esas condiciones del puesto de trabajo? Y es reconocer las condiciones de salud de nuestros trabajadores, ¿sí? Porque eso es un match bastante importante. No es lo mismo que mi maitre, que es el que yo tengo todo el tiempo recibiendo a los comensales en los restaurantes, sea una persona con una vulnerabilidad ya identificada, con unas enfermedades o unas condiciones de salud ya identificadas, y lo voy a tener en contacto todo el tiempo con el público, a que yo tenga una persona que no tenga esas vulnerabilidades, sabiendo que es como uno de los puestos de trabajo que está siempre como interactuando con el público, o a quien tengamos de administrador de nuestro restaurante o de nuestro bar. Entonces, miren que yo, adicional a conocer esos puestos de trabajo y las condiciones de esos puestos de trabajo, juega mucha importancia reconocer también las condiciones de salud de mis trabajadores. Entonces vamos a ver unas pautas generales que yo debo cumplir como empleador, y luego vamos a entrar a mirar unas prácticas seguras que están asociadas como a todas estas actividades. Entonces, como les comentaba ahorita, la gestión del talento humano es supremamente importante. Yo debo reconocer en estos momentos, y lo pide la norma, lo pide la resolución 666, lo pide la 1050, yo debo reconocer cuáles e identificar cuál de mi población de trabajadores está en riesgo, ¿cierto? Y como eso no lo puedo hacer yo totalmente, porque no tengo acceso a la información, entonces se están generando unas encuestas para reconocer, para que las personas nos brinden esa información. Pero ¿qué es importante que reconozcamos hoy? ¿Qué es una población en riesgo? Ya está reconocido por la Organización Mundial de la Salud que hay algunas condiciones de salud que no necesariamente me van a representar una enfermedad física hoy, porque yo puedo estar aparentemente sana, pero hay unas condiciones de salud que me podrían hacer más susceptible a que me dé el virus, y más allá de la susceptibilidad,
también puede ser que tenga una peor consecuencia en este tipo de personas. Hay que tener en cuenta esas dos cosas. Y son personas que tengan procesos como oncológicos, o sea, que tengan antecedentes de que están sufriendo cáncer o que tienen VIH, o personas con hipertensión arterial, o los trabajadores diabéticos, personas con EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el nombre, asma, alteraciones inmunológicas, mayores de 60 años, mujeres en estado de embarazo. Entonces, qué bueno sería que yo como empleador pudiera saber, hombre, de mis 5 trabajadores, o de mis 10, o de mis 20 trabajadores, o de mis 50, porque eso va a depender del tamaño de su establecimiento, sería bueno poder reconocer cuáles de ellos son vulnerables para entender si debo hacer una modificación en las características de su puesto de trabajo. Entonces, miren que aquí hay una responsabilidad grande, porque tenemos una responsabilidad no solo con nuestros trabajadores, sino con nuestros clientes. ¿Listo? Entonces, para eso tenemos una encuesta. Ahorita podemos entrar al link para que ustedes la vean, una encuesta donde el trabajador hace responde unas preguntas, y sobre esas preguntas se genera una información como con unos códigos de colores, y te da como las recomendaciones y te dice, vea, esa persona usted debería dejarla en la casa, o llévela a trabajar presencial, pero refuércele mucho las medidas de bioseguridad, o es una persona sana, puede tenerla trabajando presencial, pero también tiene que cumplir las medidas de bioseguridad. Ojo, que aquí sano no es sinónimo de que entonces no tiene que cumplir las medidas de bioseguridad. Y ojo, que si entonces yo digo, ay, no, pero es que en el encerramiento a mí ya me dio COVID, entonces yo no tengo que cumplir las medidas de bioseguridad, tampoco. O sea, las medidas de bioseguridad las tenemos que cumplir absolutamente todos, pero obviamente tiene como una mayor énfasis en estas personas que son vulnerables. ¿Listo? Adicional a eso, de lo que yo tengo que hacer con mi talento humano, es bueno, tengo que reconocer cómo son sus sintomatologías diarias previo a llegar al trabajo. Y eso lo puedo hacer por varias opciones. Lo puedo hacer por una encuesta que yo haga propia de mi empresa, o puedo utilizar Corona App, que es la aplicación del gobierno, que es como la recomendación de la norma, o puedo utilizar los links que tiene Sura, que también son abiertos como a todas las empresas. Tengo varias opciones para eso. ¿Cuál es la finalidad de la encuesta de síntomas diarios? En la encuesta de síntomas diarios lo que nosotros queremos es que se pueda identificar cualquier condición de salud en el día a día que me pueda estar notificando de que de pronto esta persona podría estar enferma y yo la podría estar teniendo como un foco de contagio. Por eso es supremamente importante que esa encuesta de síntomas diarios se conteste antes de salir de la casa, ¿cierto? Porque hay muchas veces dicen, ay no, yo se la hago a mis trabajadores apenas llegan y ellos me firman aquí una listica de chequeo, pero resulta que ese trabajador ya se subió en el bus, ya llegó al supermercado antes de llegar al trabajo, o ya fue a la farmacia, y yo puedo tener un foquito como de contagios ahí ambulante. Entonces la idea es que yo pueda hacer una identificación oportuna, y eso es también mandatorio de norma, que lo deben tener todas las empresas. ¿Listo? Y la toma de temperatura previo al ingreso a trabajar. ¿Qué debo reforzar con ellos? La apropiación de esas prácticas de cuidado que ya hemos estado hablando todo el tiempo, el lavado de manos, el uso correcto de los tapabocas, la higiene respiratoria, el distanciamiento físico. Ese tema yo los debo tener capacitados, si bien es cierto, a hoy se supone que ya todos conocemos el tema. Tristemente todavía encontramos personas que se ponen mal el tapabocas, y entonces uno dice, venga, ¿será que no les llegó la suficiente información? ¿Será que la escuchan y no la quieren entender? ¿Será que todavía están en el proceso de negación de que el virus no existe? ¿O el miedo los hace pensar en otras cosas y no cumplen las normas? Entonces, es bueno que nosotros podamos reforzar ese tema en nuestros trabajadores también, porque de una u otra manera son ellos la cara de lo que va a hacer que las personas entren a mi restaurante. Y les voy a poner un ejemplo, y yo lo tengo súper claro, y me pasa todos los días cuando yo salgo a caminar yo tengo una perrita y salgo todas las noches a caminar con ella, y yo voy muy juiciosa con mi tapabocas, y yo todos los días paso por un puestico que vende sándwiches aquí en Cereté. Y todos los días cuando yo paso por ahí, yo veía al muchacho que hace los sándwiches con el tapabocas mal puesto, con el tapabocas debajo de la nariz. Y yo decía, a este muchacho yo nunca le voy a comprar sándwich.
a este muchacho yo nunca le voy a comprar sándwich. Entonces yo decía, ¿cuántas personas pasarán por aquí y pensarán lo mismo que yo y no le han comprado sándwiches al muchacho, ¿cierto? Y de la noche a la mañana, yo creo que el muchacho entendió, o seguramente pasaría algo, y ya ahora cada vez que yo paso, siempre tiene el tapabocas bien puesto. Entonces miren cómo una medida de bioseguridad que podría parecer tonta, a mi percepción como cliente, es supremamente fundamental para que una persona decida o no entrar a un lugar. Yo hoy puedo estar muriéndome de hambre, pero voy a entrar a un lugar y veo a los meseros, o veo al maestro, o veo al administrador o al de la caja con el tapabocas mal puesto, y yo me paro y no como en ese lugar, porque yo digo, aquí no están cumpliendo las normas de bioseguridad. Entonces, miren qué tan importante es esa apropiación de esas medidas de cuidado que nosotros hagamos con nuestros trabajadores, porque eso indirectamente también es una forma de vender. ¿Listo? Cuando ya tengamos estas personas identificadas, las personas que son vulnerables y los cargos y cuáles son los más riesgosos, entonces yo tengo que empezar a mirar, bueno, cuáles de ellos por sus condiciones tienen que continuar trabajando en casa. Eso sí lo puede seguir trabajando desde casa. Entonces digo, no, yo tengo una auxiliar administrativa que es la que me hace todas las cuentas, que es como todo el tema de la factura. Yo digo, bueno, esta persona la voy a dejar trabajando en casa. Obviamente a un auxiliar de cocina, a un mesero, yo no lo voy a poder dejar trabajando en casa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa definición de esos días de trabajo, de esos turnos de trabajo? ¿Se acuerdan que al comienzo nos decían como que alternen los horarios para que no salgamos todos al mismo tiempo y no hagamos como un colapso de los servicios de transportes públicos? Entonces, esa es como una de las invitaciones. Turnos escalonados, como que entonces qué horario vamos a tener, si van a entrar todos al mismo tiempo, cómo vamos a hacer el distanciamiento físico de los trabajadores, cómo se va a mantener ese distanciamiento físico de los trabajadores, y obviamente en lo posible evitar reuniones o capacitaciones de manera presencial, y obviamente tratar de hacerlas de manera virtual. Listo. Eso es cuando estamos hablando obviamente de nuestro talento humano. Entonces, en esa reactivación inteligente es súper importante reforzar higiene respiratoria, lavado de manos y uso de mascarilla. Eso en nuestros trabajadores, ¿cierto? ¿Cómo voy a llevar yo eso a mis clientes? Entonces, ¿qué cambios estoy haciendo yo en la infraestructura para mejorar el lavado de manos y evitar como el contacto físico con los cierres de las llaves? ¿Qué opción le estoy dando a mi comensal con el tema del tapabocas y el uso de la mascarilla? Si yo, por ejemplo, veo que el comensal se quita el tapabocas y viene y lo pone en la mesa, voy a tener la opción yo de pronto, así como tengo bolsitas de papel para meter los tenedores en algunos restaurantes, voy a tener la opción de ofrecerles, y eso puede ser un servicio adicional, decir, vea, yo le ofrezco, tiene donde guardar su tapabocas, como para que no lo deje ahí, y tener como a modo de cortesía esas bolsitas de papel para que la persona, mientras consume sus alimentos o sus bebidas, guarde su tapabocas y no lo deje ahí como a la intemperie, ¿cierto? Esas podrían ser como algunas cositas que yo puedo tener en cuenta desde mi restaurante para, pues como para que los clientes también se sientan tranquilos y se sientan cómodos. Tener señalización relacionada como con los temas de higiene respiratoria. Ayer estábamos hablando algo y era como sobre las barreras de protección contra el coronavirus y lo que nosotros estábamos llenando de la matriz de peligro, ¿cierto? ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de controles? Esos son unas barreras de protección. Esas barreras o controles son defensas. O sea, yo lo que quiero al implementar esos controles es minimizar la probabilidad de que se me exprese ese riesgo de que las personas puedan adquirir el coronavirus. Entonces, ¿cuáles son esas barreras que yo hoy debería mantener activas y funcionales en este momento? Esa es la pregunta que nos deberíamos estar haciendo todos. ¿Cuáles son esas barreras que yo debería tener activas? ¿Cómo se está manejando el tema del distanciamiento? ¿Cómo se está manejando el tema de la higienización o de los horarios desfasados? ¿O qué otras medidas voy a tener? ¿Listo? Entonces, bueno, el tema de distanciamiento. ¿Cómo es la alimentación en los comedores? ¿Cierto? El aforo, supremamente importante. ¿Cómo es el aforo? Está claro que a hoy, por normatividad, no deberíamos estar con el 100% del aforo de nuestros restaurantes.
Entonces, miremos por normatividad cuánto es lo máximo, creo que estamos como en el 40%, si mal no estoy, y la pregunta es, ¿ya ustedes hicieron el ejercicio? ¿Sabe cuántas mesas, cuántas sillas máximo deben tener? Que se mantengan las distancias de 2 metros entre cada una de las mesas. Eso es supremamente fundamental. De hecho, esta mañana estaba leyendo un documento en donde hacían el comparativo de Nueva York y Madrid, y yo creo que nosotros en Latinoamérica estamos siendo bendecidos porque podemos ver como, tenemos como el tráiler de lo que va a pasar antes de, ¿cierto? Y lo tuvimos en abril, lo tuvimos en marzo, cuando aquí quiso llegar la pandemia, ya nosotros habíamos visto que cómo estaba empezando el pico en Europa y el gobierno intentó tomar unas medidas como para contenerlo y evitar que se vieran esos episodios catastróficos como los que se vieron en Ecuador de los muertos en la calle y todo eso, ¿cierto? Pero hoy otra vez estamos viendo ese espejo que nos está mostrando un futuro medianamente cercano. Entonces hacían un comparativo entre Madrid y Nueva York y decían, venga, si son dos ciudades que están otra vez en el pico, ¿por qué las dos no están igual de colapsadas en este momento? Y le comentaba ahorita a Beatriz que esta mañana salió una noticia de que ya van a empezar nuevamente como los confinamientos selectivos en Madrid. Y había, ese documento hablaba solo de los restaurantes y decía, mire, la diferencia fue que en Madrid, desde junio, se puede entrar a todos los restaurantes. En junio, julio, ellos abrieron restaurantes. No hubo indistinto por el aforo porque lo lograron al 100% en junio, independiente que fuera el interior o el exterior. Y, por ejemplo, en Nueva York, solo hasta ahora, finales de septiembre, es que van a llegar como al aforo del 40 o 50%. No recuerdo bien los números. Pero entonces miren cómo las políticas de salud pública o esas políticas influyen en cómo se va a presentar la pandemia. Entonces, venga, la invitación es, si nosotros ya estamos viendo lo que está pasando en esos dos países o en esas dos ciudades y ya sabemos lo que pasó en marzo, ¿cómo nos estamos preparando hoy nosotros y qué hemos hecho durante estos 5 meses? Entonces, esa es una invitación para que lo tengamos pendiente y seamos muy juiciosos de ver esa información, porque eso nos habla mucho de lo que va a poder pasar también con nosotros en los próximos meses y de nuestra responsabilidad como empresarios, primero para que se reactive el sector que todos lo necesitamos, tanto los que estuvimos encerrados porque necesitamos salir, como los que estuvieron sin trabajo porque necesitan otra vez volver a tener una buena entrada de dinero, pero cómo esta nueva realidad nos va a cambiar y cómo vamos a volver a salir todos otra vez a la calle, que no sea de manera desaforada. Entonces, desde el distanciamiento, cómo van a ser esos aforos, cómo se van a identificar esos puestos de trabajo, cómo es el tema en los baños, en época de lluvias, si estamos con un aforo que es al aire libre, cuál va a ser mi plan B en caso tal de que empiece a llover, porque entonces eso significa que los voy a conglomerar a todos al interior del restaurante y se supone que ese es como el espacio que yo estoy evitando o la situación que yo estoy evitando que se me presente. Entonces, ¿cómo va a ser mi manejo del restaurante en época de lluvias? El tema de los elementos de protección personal, en la higienización, entonces, ¿cómo es el tema del cambio de la ropa de los uniformes, las herramientas, los utensilios de cocina, cómo está haciendo el proceso de limpieza y desinfección? ¿Qué tenemos entonces dentro de nuestro programa de vigilancia, si ya educamos a nuestros trabajadores, cómo es la ventilación, si esta información se la estamos haciendo llegar a nuestros contratistas o proveedores, si estamos investigando esos focos de contagio cuando alguien de un área me levanta la mano y me dice, vea, estoy enfermo de coronavirus o tuve un contacto estrecho en mi familia. Entonces, miren que hay un montón de cosas que yo tengo que tener en cuenta. ¿Cómo es mi relación con la comunidad? ¿Cómo voy a reincorporar esos trabajadores que ya tuvieron COVID y que van a volver a iniciar su trabajo? Entonces, miren que hay un montón de cosas que yo debo tener en cuenta. Hay unos elementos claves dentro del proceso que yo no puedo olvidar, y era lo que hablábamos ahorita, dentro de lo que tiene que ver con la normatividad. Entonces, ¿cuáles son esos elementos claves? ¿Cómo es el proceso para la preparación de alimentos? ¿Cómo se está presentando ese servicio a la mesa? ¿Cómo se está haciendo esa limpieza y desinfección de utensilios? ¿Cómo se está haciendo esa limpieza y desinfección de zonas comunes luego de que los clientes se nos van? ¿Cómo es el servicio técnico y de mantenimiento de, no sé, de mis neveras, de mis refrigeradores, de mis estufas? Tengo opción de servicio a domicilio, estoy en una plataforma externa, estoy utilizando a mis trabajadores porque como no tengo el aforo completo, no necesito la cantidad de meseros que antes necesitaba. Entonces,
cómo nos estamos organizando para decir, venga, entre los meseros que no están trabajando podemos hacer domicilios cercanos y pueden ir, no sé, a pie, en bicicleta, en moto, o si estoy trabajando con una plataforma externa. Bueno, las plataformas externas las puedo utilizar en ciudades grandes, pero entonces en municipios como Santa Rosa de Osos, como Ciudad Bolívar, como Jardín, en donde de pronto las distancias son más cercanas, yo podría entonces ofrecer un servicio a domicilio que sea con mis mismos trabajadores, que no los estoy utilizando porque no tengo el aforo completo, pero que puedo hacer con ellos como otro plan de trabajo y reorganizarme. Cómo está haciendo como todo el proceso de la eliminación de residuos. Entonces miren que hay unos elementos claves alrededor de todo lo que yo tengo que hacer alrededor de mi restaurante para que ustedes por favor lo tengan en cuenta, ¿cierto? Dentro de esa adecuación y revisión de las áreas de trabajo, tenemos que tener en cuenta el tema de la iluminación. Siempre dentro de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud está que mantengamos los espacios iluminados y ventilados. Preferiblemente que esa ventilación sea ventilación natural, ¿cierto? Esa es como la recomendación. Siempre que sea posible, en los lugares que usted pueda, mantenga ventanas abiertas y que se fomente la ventilación natural. Si usted tiene ventilación mecánica por aires acondicionados, recuerden que esa es uno de los factores de mayor riesgo de contagio masivo en un restaurante. Ya quedó demostrado en un estudio que hicieron con un contagio masivo que se presentó en otro país y como una persona, y debido a la forma de recirculación del aire acondicionado, se presentaron unos contagios masivos con los comensales que estaban en mesas continuas. Entonces miren que ni siquiera tengo que tener contacto directo con la otra persona, pero recuerden que yo durante el momento de la ingesta de alimentos tengo a todas las personas sin tapabocas. Entonces la ventilación juega un factor muy importante aquí. Entonces, ¿cómo está haciendo el proceso de limpieza y mantenimiento de esos aires acondicionados? Si hay posibilidad de poner algún filtro especial o cómo se va a hacer ese manejo. Dentro del orden y aseo, hay un tema muy chévere aquí y está relacionado como con los elementos decorativos que yo tengo dentro de mi restaurante, ¿cierto? O mis elementos decorativos que yo puedo tener en mi bar o en mi cafetería. Porque entre más cosas yo tenga que toque la gente o que pueda tocar la gente, más cosas me va a tocar a mí limpiar y desinfectar cada vez que se termine como el proceso de atención. Entonces, se ha visto como en otros países ya ha cambiado mucho a una decoración como más minimalista o más sencilla, precisamente para evitar estar como limpiando todo este tipo de cosas que finalmente es bastante desgastante como este proceso de limpieza y desinfección. ¿Listo? Ese orden y aseo también lo tengo que llevar y se supone que ya lo debo tener en el uso de las herramientas de trabajo en la cocina. Cómo se están demarcando y cómo se están señalizando las áreas. Tengo señalización donde muestro el aforo del restaurante antes del ingreso, cuántos puntos para aseo de lavado de manos tengo, cuáles de esos puntos de aseo de lavado de manos son para los trabajadores y cuáles son para los clientes, si los trabajadores tienen un espacio en donde puedan guardar sus elementos personales. ¿Listo? Vamos a entrar un poco en detalle con el tema de limpieza y desinfección y ayer les comentaba como un poquito al respecto. Y es que limpieza y desinfección no es lo mismo y lo respondíamos cuando nos hacían la pregunta de el tema del uso de los tapetes, ¿cierto? Limpieza es remoción mecánica de la mugre. O sea, cuando yo estoy barriendo o cuando yo estoy sacudiendo o cuando yo estoy trapeando, yo estoy limpiando. Eso es limpieza, ¿cierto? Y desinfección es cuando yo hago uso de algún producto químico o por una acción física, estoy matando como el contenido de los microbios o de las bacterias que se pueden encontrar en ese lugar. Entonces, por ejemplo, lo que hace el mesero cuando uno llega y la mesa está ocupada y me quita todo y me pasa un trapito húmedo, eso es una limpieza, ¿sí? Eso es una limpieza. Ahora, resulta que es que ese trapito húmedo va con amonio cuaternario o va con hipoclorito o va con alcohol y yo lo paso y lo dejo mínimo un minuto antes de que la gente lo toque. Entonces yo digo, eso es una desinfección. Eso es muy importante que lo tengamos claro porque la idea no es que nos pongamos a hacer cosas por hacerlas, sino que realmente nosotros podamos aterrizar esos componentes del protocolo de bioseguridad y entender
cómo los estamos aplicando y si los estamos aplicando bien al interior de nuestra empresa. Entonces, si ya ustedes han documentado o empezaron la documentación de su protocolo de bioseguridad, en ese ítem de limpieza y desinfección, ¿qué es lo que van a poner? Entonces van a decir, vea, en el restaurante que yo tengo en Copacabana, mi proceso de limpieza y desinfección, yo definí que antes de empezar la jornada laboral se hace una limpieza y desinfección de todas las mesas, de todas las sillas, de la barra, y se limpia y se desinfecta los pisos y los baños antes de empezar el servicio, ¿cierto? Se refuerza limpieza y desinfección de baños o de lavamanos cada 2 horas por parte del personal de servicios generales. Los meseros están utilizando tal sustancia para limpiar la mesa en cuanto se termina el servicio a la mesa y va a empezar otro cliente. Eso es lo que me está pidiendo a mí que yo ponga en mi protocolo en cuanto a limpieza y desinfección. Y no tanto es que yo lo escriba, sino que lo esté llevando como al cumplimiento real, ¿cierto? ¿Qué debo tener en cuenta aquí? Establezcan un plan y un horario de limpieza y desinfección. Digan, vea, los baños se van a limpiar, no sé, cada 2 horas. La entrada o la zona de la caja o de la barra, que es donde la gente llega a pagar, se va a limpiar cada hora. O voy a tener ahí al lado de la persona que está en la caja, le voy a tener un producto químico con un trapito para que la persona esté limpiando constantemente de acuerdo a la cantidad de gente que vaya llegando. No sé, son como medidas que ustedes pueden ir tomando y que pueden ir documentando e implementando dentro de su protocolo de bioseguridad. Nos preguntan mucho a veces por las cabinas de desinfección, que ya no son tan utilizadas afortunadamente. Nos preguntan mucho por los tapetes. Recuerden que en cuanto a las cabinas de desinfección, salió un documento de ARL, Sura, luego cada ARL sacó su documento y luego el Consejo Colombiano de Seguridad también sacó su documento, y es que estas cabinas de desinfección no pueden ser utilizadas en personas, o sea, bajo ninguna circunstancia yo puedo hacer aspersión de productos químicos en personas. Entonces, ay, llegó el proveedor que me trae los alimentos, entonces venga, yo lo baño en alcohol para que pueda entrar. No. ¿Por qué? Porque ahí puede ser peor el remedio que la enfermedad. Hay algunas personas que son más susceptibles que otras, algunos productos químicos, se pueden generar reacciones alérgicas, se pueden generar reacciones o afecciones de vías respiratorias. Entonces, bajo ninguna circunstancia, ni que el producto químico me diga, vea, ecológico, biodegradable, ayuda al medio ambiente, lo que sea que me diga la etiqueta, bajo ninguna circunstancia yo puedo utilizar ningún producto químico para hacer aspersión en personas. ¿Listo? Si yo tengo como mucha inquietud en cuanto al tema, yo lo que puedo hacer es, venga, voy a decirle a mis trabajadores que se hagan un cambio de ropa, que vengan con una ropa de la casa y cuando ingresen aquí se cambien y tengan su ropa de trabajo acá. Y con eso evito que esa ropa con la que se vino en el bus, en el metro, en la moto o que estuvo en la calle, sea con la misma con la que me trabaje todo el día. Esa podría ser una opción. Pero entonces, supremamente importante que los procesos de limpieza y desinfección no se pueden hacer sobre las personas, sino solo sobre los objetos y las superficies. Prioricemos la limpieza de las cosas que son de mayor manipulación, interruptores, baños, llaves de agua, superficies de mesas, si hay escaleras, entonces de los pasamanos, si hay ascensores, entonces de los botones de los ascensores. Ya ustedes conocen como la infraestructura de su restaurante y van a saber entonces en qué lugar deben priorizar esas limpiezas porque se presenta mayor manipulación de las cosas. ¿Listo? Dentro de esa manipulación de insumos y productos, tengo que incluir a mis proveedores, a mis clientes y a mis visitantes. Entonces, ¿cuáles van a ser esos requisitos que yo le tengo que pedir a ese proveedor para que pueda traerme, no sé, las verduras del día o los cárnicos del día o lo que sea que me vaya a traer? Y también debo llevar un listado de esas personas que visitan mi empresa. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo con la empresa Cárnicos ABC. Entonces resulta que la empresa Cárnicos ABC me manda un conductor o me manda un despachador que los lunes, los miércoles y los viernes es el que me trae como todos los alimentos cárnicos que yo necesito. Y resulta que en ese proceso como de desmonte de los productos y del guardado, ese despachador tiene contacto con 3 personas de mi cocina y ese contacto es mayor a 15 minutos, ¿sí? Resulta
que en una semana me llaman de la empresa Cárnicos ABC y me dicen, vea, doña Noelia, Pepito Pérez, que es el que le lleva la comida a ustedes, salió positivo para coronavirus. Entonces yo tengo que saber, venga, Pepito Pérez, ¿cuándo fue la última vez que estuvo aquí y con quién tuvo contacto? ¿Por qué? Porque hay algo que se llama contacto estrecho, que fue lo que hablamos ayer, y yo tengo que definir y entonces preguntarle a mis trabajadores, venga, Pepito Pérez estuvo ayer aquí, ¿quién le recibió las cosas a él? Ay, jefe, yo. ¿Quién es de usted? Ah, yo estaba sin tapabocas, ay, yo estaba con tapabocas. Yo tengo que empezar a identificar esas personas y cómo se hizo esa manipulación y de esos insumos y de esos productos y cómo fue el manejo con ese proveedor que llegó de la calle. ¿Listo? ¿Cómo se está haciendo el manejo y la disposición de los residuos? No ha cambiado nada, se siguen utilizando los mismos colores de bolsas, las mismas bolsas, pero entonces obviamente yo no voy a coger los tapabocas desechables que están utilizando mis trabajadores y los voy a botar en la misma bolsa verde donde estoy botando los residuos orgánicos, sino que lo que me pide la norma es tenga una bolsa negra, exclusiva para descartar estas cosas que usted use de tapabocas y eso. Recomendación, por favor, antes de botar los tapabocas, destrúyanlos, así sean de tela o desechables, destrúyanlos porque muchas veces la gente los utiliza por ahí. Entonces, ubiquen contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos y las mascarillas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negro. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si a mí un cliente me dice, ay, mira, quiero botar este tapabocas ya? ¿Qué voy a tener yo para ofrecerle a mi cliente para que me bote el tapabocas? Porque no, me lo va a ir a tirar a la caneca del baño. Entonces, en el baño voy a tener una caneca que diga, deposite aquí solo tapabocas, por ejemplo. Esa podría ser una opción. O en los puntos donde yo puedo tener esas canecas ubicadas, entonces poner una que sea exclusiva como para este tipo de elementos. ¿Listo? Y en esa dotación de elementos de protección personal, entonces yo voy a definir cómo va a ser esa dotación de elementos de protección personal. Si van a ser desechables, si van a ser reutilizables. Si son reutilizables, por favor verifiquen cuántas veces se pueden utilizar. Hay unos que dicen que solo se pueden reutilizar 3 veces, otros dicen que son 20. Entonces eso lo debo tener en cuenta para que mi trabajador sepa al cuánto tiempo lo debe cambiar. Y obviamente debo entregarle, así sean reutilizables, tengo que entregarle varios porque obviamente tengo que hacer el cambio de un día para otro mientras lo lavo, etcétera. ¿Listo? Dentro del plan de formación y comunicación, entonces, ¿cómo van a hacer, cómo voy a divulgar yo a mis trabajadores esas medidas generales de autocuidado, pero también cómo se las voy a divulgar a mis clientes? ¿Sí? Voy a tener en las pantallas de los televisores esa información, o si voy a tener un sistema de reservas, entonces les voy a pasar las medidas generales que se deben tener en cuenta antes de asistir al restaurante, se las voy a pasar vía chat o vía redes sociales antes de que ingresen. ¿Cómo voy a hacer esa divulgación de esas medidas generales de autocuidado? El uso adecuado de los elementos de protección personal es lo que hemos hablado todo el tiempo, el uso correcto del tapabocas, el protocolo de lavado de manos hay que reforzarlo, hay unos stickers que traen como la información de cómo se debe hacer el lavado de manos según la OMS, entonces muchas empresas los ponen en los baños, pegan ese sticker al lado de donde están los jabones, los alcoholes glicerinados o al lado de donde uno dispensa el jabón para que uno recuerde cómo es el tema del lavado de manos. ¿Cuáles van a ser esas medidas de prevención en el lugar de trabajo y la identificación de los síntomas? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que yo tengo mi encuesta de síntomas diarios y yo la respondí esta mañana y me sentía súper bien y contesté a todo que no y me fui a trabajar. Pero resulta que en el transcurso del día me empezó fiebre, empecé a toser. ¿Qué voy a hacer con ese trabajador? Tengo definido un espacio en donde él pueda estar, lo voy a mandar para la casa inmediatamente, voy a llamar, tengo el teléfono de las líneas de la EPS para notificar a la EPS del trabajador. ¿Cuáles van a ser esas medidas que yo voy a hacer y si tengo la información de esos reportes? Entonces, si ustedes saben, venga, todos mis trabajadores son afiliados a Salud Total o todos mis trabajadores son afiliados a EPS Sura o la mayoría los tengo en Nueva EPS y los otros los tengo en Sanitas, entonces tener como los listados de esas líneas directas de comunicación para que no sea como que en el afán del día a día empecemos a buscar, sino que tengamos esa información para que hagamos ese reporte de esos casos cuando se presenten. Y la identificación de peligros, que fue lo que hablamos el día de ayer.
que era que lo podíamos valorar sin controles y lo podíamos valorar con los controles para que ustedes supieran cuáles eran como esas probabilidades de que se presentaran y cómo se podían ir minimizando de acuerdo a que yo fuera implementando como mayor cantidad de controles. ¿Listo? Esto es nada más como a recordar de lo del ejercicio que estuvimos haciendo ayer. Entonces recuerden que todas estas prácticas seguras se deben como implementar de manera individual y colectiva. ¿Eso qué quiere decir? Es que yo a mi trabajador, él también tiene una familia que también estuvo encerrada, que también pues estuvo afectada por todo el tema de la pandemia. Entonces yo tengo que establecer procedimientos para prevenir y controlar, obviamente con mis colaboradores y su familia, proveedores, contratistas que ingresen a las instalaciones de la organización y cómo va a ser el seguimiento y ese reporte de las personas sospechosas. Verifiquen que esté disponible el instructivo de lavado de manos, eso nunca está de más. Si hoy después de 6 meses hay gente que todavía se pone mal el tapabocas, seguramente hoy después de 6 meses hay gente que todavía no se lava bien las manos. Súper importante que las personas se puedan mantener hidratadas, que utilicen vasos de uso personal es la recomendación o preferiblemente desechables. O sea, si los trabajadores en su tiempo libre toman alimentos o algo, sería bueno que tuvieran como mínimo su propio vaso o en su defecto que eviten compartir vasos o los alimentos con los compañeros. Un momento en el que uno como que descansa de las medidas es cuando está desayunando o cuando está almorzando o cuando está comiendo el algo y entonces tenemos la costumbre de compartirnos lo que nos llevamos en la coca. Entonces, evitar que esas prácticas puedan permitir como la transmisión del virus y hacer una supervisión constante para la desinfección de los elementos y de las áreas. En cuanto a la instalación, entonces definan la disposición de las mesas y de las sillas que garanticen el distanciamiento físico de 2 metros. Esta medida es fundamental considerando que en este momento los visitantes no van a estar utilizando la mascarilla durante la ingesta de alimentos. Entonces, si yo ya sé que de entrada no van a estar utilizando la mascarilla, es supremamente importante mantener este distanciamiento mínimo de 2 metros. ¿Listo? Y esos 2 metros debe ser como en todas las direcciones para la ubicación de las mesas y de las sillas. Dispongan un área de acceso para los servicios a domicilio, diferente a la del ingreso para el servicio a la mesa, obviamente para evitar como esta rotación como del personal como muy continua. Hay algunos restaurantes que tienen una puerta por donde entra la gente, otra por donde sale, entonces tengan todo como muy bien señalizado para evitar como estas confusiones. Informen a los visitantes su capacidad máxima y las políticas definidas para garantizar el distanciamiento físico. No todas las personas somos conscientes, no todas las personas somos tolerantes ante este tema, ¿cierto? Aquí hay un tema de salud mental bastante importante, entonces también es cómo vamos a preparar a nuestros trabajadores, a nuestros meseros, a nuestro maitre, a nuestro persona de la caja, cómo los vamos a preparar para que puedan hacerle esa retroalimentación al cliente en caso tal de que se necesite. Señor, por favor recuerde, o esta silla está inhabilitada, o esta mesa está inhabilitada por temas del protocolo de bioseguridad, o si ya está cancelando, entonces, señor, recuerde por favor hacer uso correcto de su mascarilla en estos momentos. Pero obviamente no todos los clientes van a responder de buena manera, entonces miren que aquí hay un tema de salud mental que debemos empezar a trabajar mucho para evitar obviamente que hayan episodios violentos. Se han visto en otros países, en otros lugares, cómo la gente se molesta porque le piden que use la mascarilla y ese tipo de cosas, ¿cierto? Promuevan la agilidad del servicio, publicando en un lugar visible el menú del día, o sea, traten, la gente es como muy intranquila, como muy pacífica, y entonces uno mira y vuelve y lee la carta, y vuelve y la lee, y vuelve y la voltea, y entonces estoy hablando sin tapabocas, y están cayendo las goticas de saliva mías aquí, y entonces después esa carta va a pasar para otra mesa. Evitemos ese traslado físico como de la información, entonces puedo tener, no sé, tableritos donde estén los menús, si de pronto tengo una filita de acceso y la gente está ahí, entonces tener de pronto ahí en un lugar visible como la carta, o se la puedo pasar con un código QR para que lo escaneen y la carta le aparezca en el celular al cliente. Bueno, ya ustedes mirarán como qué opciones hay.
Me contaba Beatriz que en España hicieron como una tablita y entonces les daban la distancia entre el trabajador y entre el mesero y el cliente, porque con la tablita se la mostraba y se la entregaba y cuando se la devolvía se mantenía también la distancia. Entonces miren que hay múltiples opciones y después esa tablita la pueden desinfectar. Entonces miren que hay múltiples opciones, pero así vamos disminuyendo un poco la interacción con el cliente y vamos disminuyendo también los tiempos de espera. Entonces, si van a hacer una modificación de la carta, traten de ser muy específicos como con los ingredientes del plato o como con las cosas que trae, que son las cosas que uno mucho pregunta y hace que haya como una mayor interacción como con los meseros y las personas. Entonces, una de las prácticas que requeríamos era fortalecer la comunicación con las entidades territoriales de salud. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Que ustedes, señores empresarios, tengan un muy buen canal de comunicación, bien sea con las secretarías de salud o las seccionales de salud. ¿Para qué? Para que puedan definir el plan de acción de ustedes como empresarios acorde a las exigencias de cada uno de los municipios, porque no hay un plan que sea general. O sea, Medellín tiene un acompañamiento, digamos que hay unas exigencias determinadas, y de la misma manera lo puede hacer uno de los municipios. Entonces deben acercarse a las seccionales de salud para mirar esa construcción colectiva. Construcción colectiva que les vamos a ayudar desde acá, pero que obviamente ustedes deben validar con las seccionales de salud. La recepción debe tener algunos insumos especiales en la puerta principal donde ustedes están recibiendo los comensales. No pueden ustedes permitir el ingreso a las zonas de preparación de los alimentos. Esto es un punto que es muy, muy importante. Si bien es cierto que esto lo aplicaban ustedes desde la reglamentación que ustedes ya tenían anteriormente, aquí se hace absolutamente o es absolutamente relevante. Las zonas donde se preparan los alimentos son zonas donde exclusivamente debe estar el personal preparado para ello. En caso de que necesiten entrar o sacar algún producto, o sea, recibir o sacar algún producto de allí, las personas deben tener la protección necesaria del aseo de los pies, obviamente tener el tapabocas, el aseo de las manos, el cabello cubierto, que eso normalmente pues es una práctica que teníamos desde antes. Lo otro es divulgar las recomendaciones básicas a los clientes para invitar a los visitantes y hacer actividades grupales y compartirlos y que no compartan esos utensilios como los teléfonos, los computadores, las vajillas, los cubiertos, entre muchos otros elementos. Aquí en el teléfono quiero hacer un llamado especial porque si bien es cierto que digamos que las vajillas y los cubiertos, pues uno pensaría que esos no se comparten, aunque en familia se hace y es una práctica que nosotros ya no deberíamos considerar. El teléfono es absolutamente contaminante y nos lo recomiendan todos y se ve en cualquier, pues las recomendaciones son en cualquier lugar del mundo. Nosotros tomamos el teléfono, lo dejamos en cualquier mesa, estamos hablando y como nos lo menciona Noelia, caen gotitas sobre el teléfono que definitivamente son infecciosas. Entonces la invitación es a tener en cuenta que esos utensilios no se comparten. Aquí hablaba yo muy especialmente que es también para los visitantes o comensales. Esas prácticas y esa cultura es también muy importante que ustedes logren llevarla y que se incorpore a las personas que están trabajando con nosotros en el restaurante, en el bar, y también de que la lleven a sus familias, no solamente que se quede en las personas con las que estamos trabajando. Durante el recorrido a casa, o sea, en los recorridos que hacemos de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, esos recorridos también los tenemos que tener nosotros muy en cuenta. No es solamente desde la puerta del restaurante, desde donde nosotros vamos a pensar nuestros protocolos, sino también tener en cuenta qué pasa en el antes de llegar al trabajo y después de la llegada al trabajo. Como ustedes pueden ver aquí en esta gráfica, pues obviamente se recomienda que las personas no viajen en vehículos que sean muy populosos
preferiblemente en los municipios, y las personas se pueden desplazar a pie, tienen la manera de desplazarse en bicicleta porque las distancias los permitan, o contratar a alguien que los lleve en su vehículo, vehículos que no tengan más de 3 personas, pues los invitamos a que lo hagan. Y obviamente los vehículos también pues deben tener una desinfección. Entonces, invitar es también un momento, digamos, como de invitación a cambiar esas prácticas que nosotros normalmente tenemos. Y en el momento que llegamos a nuestro lugar de trabajo, obviamente cambiarnos la ropa que nosotros traíamos, ponernos la ropa de trabajo, que como lo mencionábamos también se debe lavar diariamente. Y así funciona desde el trabajo hacia la casa. Otras prácticas que son fundamentales son las prácticas que debemos tener a la entrada y a la salida de nuestras viviendas. ¿Sí? ¿Me hablan? Interrumpo, Noelia ya está nuevamente con nosotros. Perfecto, muchas gracias. Noelia, vamos en las otras prácticas de entrada y salida de la vivienda. Y les comenté que teníamos dificultades con la energía, y que bueno, que ya de aquí a mañana vamos a solucionar ese punto. Entonces, adelante, Noelia, te doy la palabra y gracias. Muchas gracias, Beatriz, muchas gracias. De verdad que este tema de la tecnología nos ha hecho como cambiar la perspectiva que tenemos de las cosas, porque la tecnología nos da todo el tiempo, pero si no la tenemos también nos los quita. Entonces, ha sido como aprender a manejar un montón de emociones relacionadas con eso, y eso también ha sido como parte importante en esta parte del proceso de la pandemia. Pero bueno, aquí estamos. Lo importante es que siempre se puede solucionar. Yo al principio, en la línea de lo que tú dices, no, yo al principio también como que me estresé y yo, Dios mío, pero ya, todo bajo control. Sí, no, yo también colapsaba y ya entendí, pero bueno, son cosas que uno no puede solucionar y que hacen parte como el proceso, entonces ya ahí uno como que se va acostumbrando. Entonces, aquí es importante en la entrada y la salida de la vivienda, todo el tema de tener en cuenta los zapatos, la ropa, si yo voy a estar en transporte público o si yo llevo paquetes a mi casa, esos paquetes también se deben desinfectar. Eso es muy importante. Si bien es cierto, yo tengo un contacto con mi familia estrecho de beso, abrazo, saludo, sería bueno que yo antes de llegar a mi casa, pues a lo que llegue a mi casa, lo primero que haga sea como quitarme toda esa ropa y poderme bañar y cambiar. Aquí hay una pregunta como que muy repetitiva, y es como, bueno, si yo salgo y no tuve contacto con nadie, entonces tengo que bañarme un montón de veces y tengo que lavarme el cabello, sobre todo lo preguntan las mujeres, ¿tengo que lavarme el cabello todas esas veces que yo salga? La respuesta es no. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, tienen una mascota y salen a pasear a la mascota, no tuvieron contacto con nadie en el recorrido, fue al aire libre, no hay ningún inconveniente, no es como que tengo que llegar y bañarme y cambiarme y tirar la ropa a la lavadora de una vez o a lavarla al lavadero de una vez, no. Pero, por ejemplo, si yo fui al supermercado, si me monté en el metro, si me monté en un bus, si estaba en Copacabana y me tocó venir a Medellín, o si estaba en Santa Rosa de Osos y me tocó venir a Medellín, o si ya yo voy a tener una movilización en transporte público, o fui al trabajo y todo, en ese caso sí debería entonces como hacerme esa retirada de la ropa y bañarme, que es como la recomendación. Listo. De todas maneras, cuando les entregamos las diapositivas, estas memorias en la parte inferior de algunas de las diapositivas están como unos links en donde ustedes pueden también como reforzar esta información que le estamos dando. ¿Me regalan la siguiente, porfa, Rosita? Ah, bueno, listo. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta, si queremos que reforcemos algo de lo que estaban viendo ahorita, que tuve como el problema de la conexión, o nos vamos directamente a las preguntas que tengamos ya en el chat. Noelia, estaba revisando acá el chat y no tenemos por lo pronto ninguna pregunta adicional. La invitación es a que las personas que están conectadas aprovechen el chat que tenemos ahí. Es el que tiene como el cuadrito y ahí pueden ingresar y hacer sus preguntas y yo me encargo de transmitírtelas. Entonces ahí nuevamente los invitamos. No teniendo en este momento más preguntas, yo creo que podríamos continuar con el tema. Y aquí Perfecto. En la medida que ya van saliendo las preguntas, las respondemos en la parte final del ejercicio. Perfecto. Gracias. Perfecto. Hay algo muy importante y es
a hoy ya tenemos el protocolo de bioseguridad documentado. Yo sé que en algunos municipios, dependiendo también como de la afectación que se presentó con COVID o no, algunas personas ya tienen su protocolo documentado y ya lo tienen listo. Si hay personas que a hoy no tienen todavía el protocolo porque apenas van a empezar, porque no saben cómo se hace, dentro de las memorias también se les va a entregar una plantilla en donde pueden empezar a documentar ese protocolo. Entonces, podríamos mirar, dependiendo de las preguntas que nos vayan saliendo ahorita, podemos darle un vistazo a ese documento para que la gente también lo vaya conociendo y sepa qué tiene que reforzar como en lo que debe documentar en ese protocolo. Sería como una de las opciones. Es muy importante como todo el tema de capacitación del personal, o sea, hay que hacerle mucho énfasis a eso porque la información ya está. No sé si quieras agregar algo, Beatriz, en estos momentos. No, yo creo que vamos así muy bien hoy. Ah, bueno, listo. El tema de la capacitación y de la concientización de las personas a título personal, yo creo que es lo más importante, porque esto va muy en cuanto a las creencias de las personas, ¿cierto? Hay gente que todavía cree que esto no existe, que es una farsa del gobierno, bueno, cualquier creencia que puedan tener, pero más allá de la creencia o de su ideología, debemos tener en cuenta que hay unas normas que hay que cumplir. O sea, usted puede creer lo que quiera, pero igual se tiene que poner el tapabocas. Entonces, yo creo que tenemos que llegar a un acercamiento, sobre todo con esos trabajadores, que veamos que son como un poco más reacios y poderlos identificar y tener muy claro también cómo vamos a hacer la retroalimentación para que esto no se vuelva punitivo. O sea, como que tengo que llegar al punto entonces de castigarlo o de suspenderlo porque no usa bien los elementos de protección personal, sino que lo hagamos como una retroalimentación positiva para que podamos lograr como esto que nos estamos planteando. Listo, Noé, ahí te puse en pantalla el tema del protocolo de bioseguridad, que la idea es refrescarlo también de esa temática que abordamos ayer y lo dejemos claro para nuestros empresarios. Entonces, adelante. Bueno, perfecto. Perfecto, entonces vamos a revisar esta parte como del protocolo de bioseguridad. Entonces, miren, el protocolo de bioseguridad es el documento que nos están pidiendo básicamente en las alcaldías o que nos están pidiendo desde la gobernación o desde la Secretaría de Salud, que es un prerequisito para poder empezar a operar, ¿cierto? Y ellos van a ir a revisar no solamente el documento, o sea, que usted tenga el documento físico, que era lo que les decía ayer, no es solamente tener el documento físico, sino también tener implementado lo que esté escrito en ese documento. Entonces, hay un marco legal aplicable que está para cada sector económico. Entonces, en este caso, en el sector de gastronomía, hay unas normatividades en específica que se aplican. Dentro de ese documento yo tengo que definir unas responsabilidades. ¿A quién se le van a definir esas responsabilidades? ¿Cuáles son las responsabilidades del empleador? Entonces yo voy a decir, miren, las responsabilidades del empleador es capacitar al personal, dotar los elementos de protección personal, suministrar los insumos requeridos para la implementación del protocolo. ¿Cuáles son las responsabilidades de los trabajadores y cuáles son las responsabilidades de los proveedores y de esos distribuidores? Entonces, venga, la responsabilidad de los trabajadores es dar cumplimiento como a las normatividades o a lo que se haya especificado al interior de la empresa que se debe cumplir. Al igual que los proveedores, si bien es cierto, los proveedores son unos visitantes que no están todo el tiempo con nosotros, ellos también tienen que cumplir nuestro protocolo de bioseguridad. Listo. Y aquí hay algo muy importante y es que todas las empresas se pueden apoyar en sus ARLs, independiente de cuál sea su ARL. Todas las ARLs tienen información que les puede ayudar para la señalización, que les pueden ayudar para la documentación. Entonces, si tienen como alguna duda técnica en cuanto al manejo de las enfermedades, al manejo de los casos que se presenten, recuerden que pueden acudir a la administradora de riesgos laborales para que les ayude como con todo este tema de la documentación y la implementación de ese protocolo y les puedan dar una asesoría y les expliquen aquellas cosas que quedan un poco más difíciles, que realmente casi siempre son relacionadas como con el tema médico. Listo. Dentro de las medidas de bioseguridad, más allá de
copiar y pegar lo que ya sabemos, es cuáles son esas medidas de bioseguridad que usted implementó en su empresa. Siempre recuerden cuáles fueron esas medidas de bioseguridad. Entonces me dicen, ay, Noelia, yo puse unos acrílicos para separar a la cajera del resto de las personas. Entonces, como medida de bioseguridad se implementó en el área de la caja un vidrio acrílico para separar a la cajera de los clientes, por ejemplo. ¿Qué otra medida de bioseguridad se puede poner ahí? Se hizo dotación de tales elementos de protección personal, se realizaron tales capacitaciones, compramos tantos dispositivos para higienizar las manos, porque eso también va a presentar unos cambios importantes y es que voy a tener dispensadores de alcoholes en otros lados. Entonces es bueno que cuando la autoridad reguladora me vaya a visitar, sepa cuáles fueron esos cambios que yo hice al interior de mi empresa y cómo lo estoy manejando actualmente. ¿Listo? Cómo estoy haciendo la disposición final de esos elementos de protección personal, lo que yo les comentaba de la limpieza y desinfección, todo el tema de manejo de residuos, que también ya lo revisamos, y en la prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio es uno de las cosas que más cambian, porque obviamente van cambiando como los requerimientos de la norma, pero básicamente es, venga, cuando yo tenga un trabajador enfermo, ¿qué voy a hacer con él? ¿A quién le tengo que notificar? Le tengo que notificar a la EPS, le tengo que notificar a la ARL, quién lo va a atender, por cuánto tiempo son las incapacidades. En estos momentos estamos en Colombia en un punto en el que cuando una persona le da COVID-19, la incapacidad está en promedio por 10 días. Y a los 10 días, 10 a 13 días aproximadamente, si ya la persona está sin sintomatología, es una persona que se puede reintegrar, ¿cierto? Entonces muchas veces de las empresas nos preguntan, Noelia, yo tengo que volverle a hacer prueba a ese trabajador para dejarlo ingresar nuevamente a trabajar. La respuesta a hoy, y quiero ser muy claro con eso, a hoy, 16 de septiembre, según los lineamientos del ministerio, es no. O sea, si ya yo tengo un concepto médico en donde dice ya este paciente se considera recuperado a los 10 o a los 13 días después de haber iniciado los síntomas, esa información es suficiente para que yo pueda reintegrar a ese trabajador. ¿Listo? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces tenemos como muchas inquietudes en cuanto a quién va a asumir esa incapacidad o a quién va a asumir ese aislamiento. Si en caso tal de que tengan que aislar a alguien y no lo incapaciten. Entonces es bueno que se comuniquen con sus asesores de cada ARL para que les quede claro cómo es el proceso al interior de cada una de las compañías con las que ustedes están asegurados. Yo pienso que ese punto no lo habíamos revisado en lo que habíamos hablado en la mañana de hoy y es bastante importante también que lo tengan en cuenta. No sé si tenemos alguna preguntita por ahí, Beatriz. Noelia, sí, tenemos aquí un par de preguntas. La primera pregunta es de una, o sea, no se identifica muy bien, pero nos dicen que es de una finca que sirve de operación de eventos que está ubicada en el norte. Y nos preguntan, ¿las personas que trabajan conmigo son personas mayores de 60 años en su mayoría? ¿Alguna recomendación especial para ellas? Porque pueden ser mucho más vulnerables. La condición de edad por sí sola podría darme mayor o menor vulnerabilidad. ¿En qué sentido? Yo puedo tener 60 años y no ser diabética ni hipertensa, por ejemplo. O puedo tener 60 años y ser diabético, hipertenso, obeso, o tener antecedentes de neumonía. O sea, y de hecho eso fue como las primeras quejas que hubo cuando el presidente se refería a los mayores como los abuelitos y es como que venga, nos está envejeciendo y nos está enfermando. Entonces, más allá de mirar la edad, que es importante, es mirar como esas condiciones de salud asociadas a la edad y asociadas a las tareas que hacen, ¿cierto? Si es una persona de 60 años que yo tengo de contacto con el público, entonces obviamente tengo que reforzar, que no es lo ideal, que se supone que es una persona que debería estar en su casa, debo reforzar el uso del tapabocas y como de todas las medidas de bioseguridad. Yo pienso que lo más sano aquí con estas personas que son vulnerables, si ustedes tienen alguna duda en cuanto a los antecedentes médicos, es primero, apliquen la encuesta de vulnerabilidad.
¿sí? Esa encuesta de vulnerabilidad de verdad que nos da como una luz en caso de qué voy a hacer con estos trabajadores, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer con ellos? Entonces yo pienso que la primera invitación es apliquemos la encuesta de vulnerabilidad para ver cómo nos da. Si quieres te puedes devolver, Rosita, creo que 1 o 2 diapositivas donde está lo de la encuesta de vulnerabilidad, la anterior a esa, porfa. Ahí, miren, cuando yo aplico la encuesta de vulnerabilidad, que era lo que les comentaba ayer, cuando el trabajador responde todas las preguntas, me dice las recomendaciones de lo que yo debo hacer con ese trabajador. O sea, yo no puedo decirte, Beatriz, o contestarle al señor solo por 60 años, tiene que dejarlo encerrado en su casa, o tranquilo puede ponerlo a trabajar, sería irresponsable de mi parte. Entonces, la invitación es, haga la encuesta de vulnerabilidad con sus trabajadores. Si tienen alguna duda, podemos mirar, Beatriz, cómo los ayudamos para que ellos encuentren la ruta. Si quieres, no sé si estás compartiendo toda la pantalla, Rosita, para que ellos vean por dónde se ingresa. Cuando tú pasas ahí al link, porfa, que tienes en la parte superior. Cuando sí, ustedes reciban estas diapositivas. Perfecto. Ya les voy a compartir completo. Entonces, dale, porfa, Rosita. Aquí, mientras tanto, Noelia va tomando agüita para que refresque la voz. Sí, señora. Eso va a tener capacitación todo el día, sí. Sí, sí, señora. Entonces, bueno, aquí ya va cargando, y es que la encuesta de vulnerabilidad lo que me va a permitir, en donde dice generar encuesta, Rosita, a la derecha, lo que me va a permitir es conocer como esa condición de los trabajadores. Entonces, miren, ustedes van a entrar a ese link que se les va a entregar en las memorias, se van a parar en donde dice generar encuestas, y a la izquierda dice encuesta de riesgo individual, ¿cierto? Esta encuesta se diligencia una única vez. Más abajo, Rosita, porfa. Perfecto. Más abajo. Ahí dice generar encuesta. Exactamente. Entonces yo le voy a dar ahí clic en donde dice generar encuesta, y miren que es súper fácil. Yo voy a ingresar, y aquí vamos a ser súper claros con esta información, yo voy a ingresar el NID de la empresa con el dígito de verificación, el sector económico al que pertenece y el correo electrónico al que yo quiero que me llegue la información. Súper importante que esté bien digitado ese correo electrónico. ¿Listo? Cuando yo lleno esa información, se me va a generar un link, ¿cierto? Se me va a generar un link que yo se lo puedo compartir a mis trabajadores por correo electrónico, se los puedo compartir por WhatsApp, se los puedo compartir al celular para que la persona la llene. Para irnos al caso en específico de esta persona que tiene trabajadores que en su mayoría tienen 60 años y pueda que no todos tengan acceso a telefonía, entonces la recomendación que yo le doy es llámelo por teléfono y hágale usted las preguntas, usted que tiene el link, hágale las preguntas y llene la información que está ahí, para que usted sepa qué hacer con esos trabajadores. Porque como les decía, el solo hecho de tener 60 años no es justificación para que yo diga que un trabajador debe estar en casa. Pero de acuerdo a las condiciones de ese trabajador, entonces el link ya después te dice qué tienes que hacer con cada trabajador y te dice, vea, según la vulnerabilidad, usted debe dejar ese trabajador en casa. O tiene un riesgo moderado, entonces puede ponerlo a trabajar y tenga en cuenta tales medidas de bioseguridad. O vea, es un trabajador totalmente sano, puede seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad. Esto es muy importante que lo tengamos claro porque no es una información que se pueda generalizar. O sea, no todos los hipertensos son iguales, no todos los diabéticos son iguales. Yo puedo tener unas condiciones de salud más graves o peores que las otras, entonces ahí él por unos colorcitos me va a decir cómo lo puedo
clasificar a ese trabajador. Entonces la invitación es a que podamos hacer esa tareita en nuestras empresas para que podamos reconocer cuáles son las condiciones de nuestros trabajadores y tengamos elementos técnicos para poder dar respuesta y decir, mire, yo lo puedo tener con unos cuidados especiales o lo debo tener mayormente remoto o lo puedo tener presencial con medidas de bioseguridad o definitivamente no lo puedo tener. Yo pienso que la respuesta a la pregunta, Beatriz, es que hagan la tarea con esta encuesta de riesgo individual y ahí van a poder saber qué hacer con los resultados. Noelia, muchas gracias. Mira que esta pregunta de este empresario, qué tan interesante, porque nos permitió hacer un zoom a esta información que teníamos, que si bien es cierto, ayer la vimos, hoy tuvimos la oportunidad como de afinarla también, ¿cierto? La palabra sería como afinarla y profundizar en ella. Entonces, en ese orden de ideas, continuemos con la presentación y más adelante hay un espacio ya también para preguntas. Gracias, Noé. Listo, muchas gracias. Rosita, ¿comparto entonces yo la pantalla acá o...? Como prefieras, yo aquí tengo también la presentación lista, me dices en qué diapositiva te la pongo. No, les voy a mostrar el protocolo, entonces les voy a mostrar el protocolo en caso tal de que no lo tengan, para que sepan que es súper fácil hacer el ejercicio. Me confirmas, porfa, cuando ya estén viendo la pantalla, por favor. Ya la estamos viendo. Bueno, súper. ¿Y la puedes entonces, poner miren, un poco de zoom para que los empresarios puedan visualizar mejor? Muchas gracias. Claro que sí, porque está esa letra súper chiquita y no vemos nada. Yo creo que ahí se ve mejor, ¿cierto? Sí. Listo, entonces miren. Aquí hay una plantilla que si en estos momentos ustedes no tienen el protocolo de bioseguridad, lo pueden documentar aquí. Y esta también se las vamos a compartir en las memorias. Entonces van a llenar como esta información básica, el nombre, el NID, la actividad económica, el municipio, pues toda la información, quién es el representante legal, la fecha. Esto es importante que lo tengan presente porque esto nos lo van a pedir desde la Secretaría. Aquí está como una introducción y miren que aquí es solamente como colocar el nombre de la empresa. Y miren que aquí está, se compromete a dar cumplimiento a las acciones establecidas en el siguiente protocolo de bioseguridad, ¿cierto? Aquí está como todo lo que ya está asociado, el marco legal que yo les hablaba ahorita aplicable se encuentra en la parte inferior. Toca estar haciendo una revisión de que de pronto no esté desactualizado por lo que hablábamos hace un rato, de que van saliendo muchas normas. En cuanto a la empresa, miren las responsabilidades de la empresa y vamos a detenernos aquí un poquito para que ustedes vean como empresarios, dentro de estas responsabilidades grandes, cuáles son las que les hacen falta. Entonces dicen, garantizará el cumplimiento de una distancia mínima física de 2 metros, tanto en las filas de ingreso como en las interacciones entre las personas. Y tendrá en cuenta las distancias definidas por las regulaciones que existan o sean emitidas referentes al sector económico. En este orden de ideas es, referentes al sector económico, entonces ya me asocia también esta distancia física como con la atención de los clientes. ¿Listo? Entregará información sobre recomendaciones del COVID-19 que alcancen al 100% del personal. ¿Esto qué quiere decir? Si bien es cierto, ahorita hablábamos de que la tecnología era una buena herramienta, no todas las personas y no en todos los municipios y no todas las edades manejamos la tecnología. Entonces nos pasaba en un conversatorio que nos decían en Jardín o en algún municipio, era que, mire, yo tengo trabajadores que no tienen WhatsApp, que no tienen celular, que son como cero tecnología. Entonces yo tengo también que conocer eso en mis trabajadores para decir cómo le voy a entregar yo la información a los trabajadores. No puede ser que yo me limite a decir voy a mandar un correo electrónico con la información y resulta que, no sé, el 70% de mis trabajadores ni siquiera utiliza correo electrónico. Entonces esa forma en la que yo voy a entregar la información también va a estar relacionada a cómo se mueve como la tecnología o los mecanismos de comunicación que yo tengo con mis trabajadores. ¿Listo? O pueda que me digan, Noelia, es que yo tengo un trabajador que es analfabeta, o sea, él no lee, es el señor que me ayuda con jardinería o que me ayuda con mantenimiento, él no sabe leer, entonces me dice, le vas a entregar tú o le vas a mandar un correo donde pues una información que no va a ser clara para él. Entonces a esas personas que yo ya tengo identificadas, que la forma de comunicación va a ser diferente, entonces
tengo que hacerlo de una manera diferente. ¿Qué es importante aquí? Acuérdense que por temas de normatividad y por temas de auditoría, a mí lo que me vale es lo que está escrito. Entonces, que me quede evidencia por firma o por algo de que yo entregué esa información al trabajador, porque a veces llegan visitas y le preguntan, no sé, al mesero y dicen, no, a mí nunca me han capacitado. Y resulta que le olvidó que hace 20 días lo citaron a una capacitación y él no le prestó atención o conectó el celular y no la miró. Entonces, además de entregar esa información, es cómo voy a tener yo la evidencia en el momento de que me hagan una auditoría de que yo sí entregué a mis trabajadores esas recomendaciones sobre el COVID. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. En cuanto a la toma diaria de temperatura de los trabajadores al ingreso y a la salida del proceso, ¿cómo voy a tomar la temperatura de mis trabajadores? ¿Tengo termómetro? ¿No tengo termómetro? No es solamente tomar la temperatura y ya siga, sino que lo dice la norma, debe llevar un registro, ¿sí? Debe llevar un registro. Y aquí me voy a detener un poco en cuanto al uso de estos termómetros, porque han hablado como mucha información al respecto, que es que entonces no lo pueden poner en la cabeza porque eso mata las neuronas, que entonces eso hace daño y yo no lo debería utilizar. Y aquí voy a hacer una aclaración técnica importante, y es que ese tipo de radiación que emiten esos termómetros no hace daño a las neuronas ni a nuestro cuerpo. O sea, no hay ningún inconveniente en que si yo sigo las recomendaciones que me dan para el uso de ese termómetro, todos los días me lo puedan poner en la frente para tomarme la temperatura. ¿Listo? Porque esas son como muchas de las preguntas que se dan y a veces toman como las temperaturas en otras partes del cuerpo y pueda que los registros no sean como muy confiables. Entonces tengamos la certeza y la tranquilidad de que sí podemos utilizar estos termómetros infrarrojos y que no estamos afectando la salud de nuestros trabajadores. Obviamente, como con todos estos equipos, no lo voy a disparar directamente al ojo, o bueno, ese tipo como de recomendaciones básicas, pero a la altura de la frente se puede tomar como la temperatura sin ningún inconveniente. Yo los invito, porfa, a que revisen entonces si tienen ese termómetro calibrado, si tienen certificado, cada cuánto le tienen que hacer mantenimiento, porque lo que uno también ve es que son termómetros que le dicen a uno que tiene 30 grados centígrados de temperatura y uno dice, venga, eso es prácticamente imposible, ya estaría muerto. Entonces, porfa, para que tengan presente eso. ¿Listo? ¿Cuál es otra de las responsabilidades de los empleadores? ¿Qué voy a hacer yo cuando un trabajador me dé una temperatura igual o superior a 38 grados centígrados, que es uno de los indicadores obviamente de COVID en cuanto a la fiebre, ¿cierto? ¿Cómo voy a hacer? Entonces yo digo, listo, yo tengo un termómetro, le tomo la temperatura al trabajador, dio 38 grados centígrados. Entonces, listo, lo voy a sentar en otra sala aparte, voy a esperar 15 minutos, voy a volver a tomar la temperatura y si vuelve a 38 grados centígrados, entonces active como todo el protocolo de que tenga un caso sospechoso y mándelo para su EPS, ¿cierto? Eso es algo que desde la prevención nosotros siempre deberíamos tener, porque claro, nos pasa a última hora y cuando nos pasa a última hora, entonces dicen, ay, ¿yo qué hago? 38, no, pero no pasa nada, sigo. Entonces, es importante que ustedes tengan claro en qué pasa o qué voy a hacer con un trabajador cuando esa temperatura me dé mayor o igual a 38 grados centígrados al momento del ingreso, ¿cierto? Mantener disponible y visible el instructivo de lavado de manos es otra de las responsabilidades del empleador. Ubicar los puntos de hidratación estratégicamente, promover a los colaboradores la importancia de no compartir vasos, ya lo hablamos, realizar supervisión constante para la desinfección de elementos y áreas. Aquí hay un punto muy importante y es que, ¿cómo voy a hacer esas inspecciones? O sea, me dicen, Noelia, yo no tengo a alguien que me esté haciendo esas inspecciones. ¿Qué pueden hacer? Por ejemplo, uno de los meseros, porque aquí la idea no es que nos hagamos auditoría yo con yo, porque en la auditoría yo con yo siempre sale todo perfecto, ¿cierto? Si yo soy mesera, yo no voy a decir que mis compañeros están utilizando mal el tapabocas, voy a decir todos estamos utilizando perfectamente el tapabocas y todos nos lavamos las manos. La invitación es, hagan cambio como de las personas. Entonces pueden decir, hoy un mesero va a hacer la ronda
de bioseguridad y va a decir cómo encontró todo en un recorrido que hizo, ¿cierto? Esas inspecciones pueden ser planeadas o no planeadas, entonces el mesero le hacemos una listica de chequeo de lo que debe revisar y ese mesero entra, no sé, a la cocina y dice, vea, encontré a todos con el tapabocas bien puesto, los vi lavándose las manos, los vi tomándose la temperatura cuando ingresaron. Al día siguiente o a los 2 días ya no es el mesero, sino uno de los auxiliares de cocina. Al tercer día es el administrador. ¿Por qué les digo que cambien de las personas y podrían capacitar a 1, 2 o 3? Porque cuando lo hace una sola persona, entonces empiezan como, ay, este es el sapo, este es el canzón, este es el que viene y lo sapea uno con el gerente, y la idea es que no caiga como que no recaiga esa responsabilidad negativa sobre esas personas. ¿Listo? Entonces, por favor, para que lo tengan presente. No sé si tenemos alguna pregunta al respecto sobre lo que estábamos viendo. Noelia, muchas gracias. Tenemos aquí entonces algunas preguntas que me parece que van a ayudar a entender mucho mejor el tema y también aclarar dudas. Nos pregunta Samuel Gómez del Hotel La Palma del Paso. Tengo una pregunta en cuanto al servicio a la mesa. En el Hotel La Palma del Paso en Santa Fe de Antioquia servimos desayunos gourmet. Antes de la cuarentena nuestro desayuno era servido en 5 tiempos. Quiere decir que la persona encargada del servicio se acercaba a cada mesa como mínimo 7 veces durante el desayuno. ¿Qué podemos o debemos hacer en este caso para minimizar el riesgo? ¿Deberíamos cambiar la forma de servir? Y esa pregunta está muy interesante, Beatriz. Está muy interesante esa pregunta y me gusta que la haga don Samuel. Muchísimas gracias porque ayer también estuvo participando y se da cuenta uno que ya están como cambiando el chip y diciendo, venga, aquí yo estoy viendo algo que podría mejorar en el proceso, ¿cierto? Eso me parece súper bacano que lo hagan. Él nos dice que el mesero tiene como contacto con las personas 7 veces en promedio. ¿Fue lo que nos dijiste en la pregunta, Beatriz? Sí, es que en algunos restaurantes se utiliza el servicio y la comida, se llama por momentos. Entonces puede tener 7 contactos, 11 contactos, 12 contactos, depende del plato que vaya a servir y también si es desayuno, almuerzo, cena, qué sé yo, desde el punto de vista del servicio. En este caso, su propuesta de servicio y gastronómica se basa en 7 tiempos. Entonces el mesero debe ir a la mesa y regresar en 7 oportunidades. Bueno, recuerden que esos contactos, como son tan corticos, me imagino que es el proceso de retire un plato y ponga el otro, va a depender también de la cantidad de personas que hayan en la mesa. ¿Cuánto puede demorar en promedio un mesero haciendo eso? ¿1 minuto? Yo pensaría que 1 minuto depende de la cantidad de personas también que tenga la mesa, porque la mesa si es un grupo familiar, pues puede tener 5 o 6 personas, qué sé yo, o puede ser un individuo o una pareja, pero pongamos en promedio 1 minuto, me parece bien. Pongamos en promedio 1 minuto. Tú dijiste algo muy importante que debemos tener en cuenta y yo creo que es como reinventar el proceso. Si es una pareja y son 7 momentos, yo no veo crítico que se sigan haciendo los 7 momentos, siempre y cuando el mesero tenga claro que él todo el tiempo va a tener su tapabocas bien puesto, ¿cierto? Pero no es lo mismo atender esos 7 momentos en una mesa en donde hay 5 o 6 personas, porque ya no me voy a demorar 1 minuto haciendo como esa misma distribución del tiempo y de los platos y todo. Entonces yo creo que lo que podría tener es la cantidad de momentos definidos de acuerdo a la cantidad de personas que haya en una mesa. Entonces dice, vea, si son menos de 5 personas, se les va a hacer, no sé, 7 momentos. Si son mesas con más de 5 personas, se van a limitar esos momentos y se va, porque la idea es que tampoco se pierda la experiencia de lo que ellos hacen, ¿cierto? Que es la esencia de su servicio también y lo que le da ese valor agregado a ese restaurante. Entonces, decir como, por ejemplo, si son más de 5 personas en la mesa, entonces cambiar la cantidad de momentos podría ser una opción. Perfecto, muchas gracias Noelia, me uno a esa propuesta y yo pensaría que sí, que simplificar el servicio a 2 o 3 momentos para bajar también el riesgo. Aquí también quiero comentarles de las experiencias que he visto pues a través de las consultas que voy haciendo permanentemente de qué está pasando en otros países. Veo que el servicio, por ejemplo, tipo buffet,
es un servicio que no se está ofreciendo por este tiempo. Entonces también los invito a pensar, porque muchos de los hoteles que también se nos conectaron el día de hoy, a pesar de que nuestro espacio es de gastronomía, pero es porque el hotel tiene una zona especial, muchos de ellos de gastronomía, entonces también aplica esta temática que estamos haciendo y se le hace un zoom. Entonces lo quise traer a colación por eso, que repiensen el servicio inicialmente tipo buffet, porque tiene un riesgo muy alto. Muy seguramente más adelante podremos volver a salir con ese servicio, pero valdría la pena también pensarlo, así como estamos replanteando el servicio por momentos. Bueno, otra pregunta. ¿Cuánto tiempo mis trabajadores se tienen que cambiar el tapabocas? O sea, durante el tiempo del servicio, ¿cada cuánto deberían cambiarlo? Esa pregunta estuvo súper buena. Me encanta esa pregunta. Miren, los tapabocas pueden ser de tela o pueden ser desechables, ¿cierto? Yo tengo que tener en cuenta, independiente de que sean desechables o de tela, yo debo tener en cuenta 3 características en mis tapabocas. 1, si se encuentra húmedo, debo cambiarlo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si un mesero está hablando mucho, o si de pronto yo estoy en Santa Fe de Antioquia y está haciendo un día calurosito y estoy atendiendo a las mesas al aire libre y estoy sudando y me estoy hablando mucho, es un tapabocas que se va a humedecer un poco más rápido. Cuando los tapabocas se humedecen, se pierde como esa impermeabilidad y va a empezar a dejar filtrar como las partículas. Entonces, más allá de yo decirles, vea, cada hora, cada 2 horas o cada 3 horas o uno diario, yo debo tener en cuenta son como estas características que les estoy comentando. Entonces, 1, el tema de la humedad. Si el tapabocas está humedecido por la razón que sea, sudor, saliva, porque me cayó agua por fuera o lo que sea, esa debe ser uno de los criterios por el cual yo los debo cambiar. ¿Listo? Independiente de que sea desechable o de tela. El otro criterio que debo tener en cuenta es que esté visiblemente sucio. Obviamente, pues un tapabocas que ya se encuentre sucio, por fuera o por dentro, es un tapabocas que también voy a tener que cambiar. Y tercero, el otro criterio es que ya esté deteriorado. Entonces, que ya yo sienta que se me está rompiendo o que la tirita se está alterando. Sobre todo este deterioro se ve en los tapabocas de tela o incluso también en los desechables, que se va viendo como que la tela se va como desvaneciendo. Entonces, más allá de yo decir que se va a utilizar 1, 2 o 3 horas o todo el día, debo tener en cuenta esos criterios, que esté húmedo, sucio o que se esté deteriorando para hacer el cambio. Perfecto, vamos a tratar aquí de darle respuesta a las últimas preguntas para que ya vamos cerrando. Me preguntan acá, si atiendo a mis clientes en sus carros, ¿debería usar platos desechables? Es una pregunta de un restaurante de Medellín que no me pone acá el nombre. Lo ideal, o sea, cada quien va a escoger como lo que más le sirva en cuanto a instrumentos que va a utilizar, si los utiliza exactamente esos utensilios, si los va a utilizar de icopor o de plástico o reciclables o lo que sea. Yo creería que si yo los voy a atender al carro, pues no sé cómo será la idea del servicio, porque pues si es para comprarlo para llevar, obviamente debe ser desechable. No me imagino que yo vaya a comer al carro. Yo creería que es más fácil que sea desechable, Beatriz, honestamente. Por temas de manejo, de limpieza y de todo, es más fácil que sea desechable porque obviamente yo pierdo el control y el manejo de esos platos cuando ya los tengo al interior de otro ambiente, y para ellos es más fácil, por ejemplo, en temas de recolección de residuos, decir, vea, esto ya está desechable y lo voy a descartar. Creería yo que pueden mirar la opción del desechable. Muy bien, gracias Noelia. Otra pregunta acá, ¿las personas deben tener el tapabocas hasta que les llegue la comida a la mesa? Apenas se sienta, se lo pueden quitar. Esa también es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Lo ideal, yo sé que va a ser muy difícil, pero lo ideal es que yo conserve el tapabocas hasta el momento que me llegue, no sé, el aperitivo, la entrada o la primera bebida que yo solicité, ¿cierto? Porque de todas maneras en esa conversación están saliendo como las gotitas de saliva. Entonces lo ideal sería que yo como comensal tuviera el tapabocas hasta el momento en que llegue, en que inicie como el servicio de la comida.
Entonces, la pregunta es cómo, como empresarios, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a ofrecer a los clientes? Como le ofrecemos que mientras le llega la comida, por favor, vaya lavándose las manos, o bueno, no sé qué cosas, o decirles en un momento les traeremos para que guarden su tapabocas, como para que ellos entiendan el mensaje de, hey, todavía tienes que tener el tapabocas puesto, yo ahorita te traigo en qué te lo puedes quitar. Entonces esa también podría ser una opción, pero lo ideal es que lo tengan puesto. Perfecto. La otra pregunta es, la hace Carlos Jaramillo, una pregunta desde aquí, desde Medellín. ¿Se deben desinfectar también las sillas? Sí, o sea, dentro de ese proceso de desinfección, por ejemplo, cuando se paren las personas, sí, porque acuérdate que hay en esos momentos cuando ellos están comiendo, me está cayendo saliva por todos lados, y sobre todo si son sillas que tienen apoyabrazos, en esos brazos me pueden quedar esas goticas de saliva, y ahí yo agarro la mano y después me voy a llevar la mano a la boca con la comida. Entonces las sillas también se tienen que incluir. Antes solo limpiábamos la mesa, las sillas ahora también se tienen que incluir dentro de esa limpieza y desinfección, y acuérdense que desinfección tengo que tener un producto químico para que sí haya un proceso de desinfección ahí. Perfecto, gracias Noé. Aquí ya hay una pregunta que también es muy pertinente. Como tú sabes, Noelia, muchos de los restaurantes hicieron, digamos, una reinvención de sus productos y también de sus servicios. A nivel de producto, digamos que ellos redujeron las comandas, redujeron los menús para poder, digamos, ser mucho más eficientes y más rápido en los servicios. Eso también se está haciendo en Europa y en Sudamérica. Y aparte de que sirve para servir mucho más rápido, pues también es muy bueno por temas de economía, ¿cierto? Y almacenamiento de los alimentos, en fin. Aparte de esto, ellos también desarrollaron una línea de servicio que es la de domicilio. Entonces, con esto nos pregunta un empresario, ¿qué pasa si las personas me piden la comida para llevar? ¿Cómo se maneja? Maravilloso. Rápida a darle respuesta. Gracias. Maravilloso, mucho mejor que la gente me pida la comida para llevar. O sea, yo puedo tener la opción del domicilio, es que tengo el domiciliario que vaya y me la lleve, o tengo la opción de que voy y la compro, pero la pido empacada para llevar. Eso hace menos riesgo, o sea, yo igual estoy recibiendo el ingreso, pero hay menos riesgo de contagio, tanto para los clientes como para los trabajadores de mi restaurante. Entonces, sin duda alguna, esa es una opción que todos tenemos que pensar, o sea, comida para llevar, domicilio y la comida que se coma ahí directamente en el restaurante. Y obviamente, si yo veo que el aforo ya está que ya lo tengo lleno, para no perder esos clientes, yo les podría decir, vea, señores, le ofrezco la opción de que usted quiere comer aquí, se lo puede llevar, para que no tenga que esperar el tema del aforo. Me parece una muy buena opción, Beatriz. Bueno, entonces, Noelia, muchísimas gracias. Con esto ya vamos cerrando, digamos, como la temática grande. Logramos superar el impasse de la energía que viene siendo, que es tan normal. Digamos que estas son las nuevas situaciones a las que nos vemos abocados trabajando online. La presencialidad tiene unos temas que manejar, unas situaciones que manejar, y el mundo online también tiene que manejar otros, y ni hablar el híbrido, cuando hacemos eventos híbridos presenciales y también online, igual muchos temas por manejar. Lo importante de todo esto es que pudimos reforzar el conocimiento, cumplimos con los temas, vimos los empresarios participando de una manera muy activa, y en la medida que preguntan, pues obviamente eso también va enriqueciendo el conocimiento colectivo, que es lo que todos buscamos aquí. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Estoy segura que muchos de esos empresarios, y no todos, se tomaron sus noticas, los detalles pequeños de todos los elementos que tienen que tener en cuenta para reactivar y para poder empezar a trabajar, ¿no? También quiero anotar que en esta parte donde tú explicaste el protocolo, que tenemos ese formato en Sura, que me pareció súper acertado, Noé, los empresarios que han participado y que van a continuar participando de este proyecto, el gran regalo y entregable que se llevan de todo esto, junto con las conferencias y todo lo que estamos haciendo de capacitación, es que van a tener un protocolo ya escrito, el suyo, el propio. Les vamos a dar todos los elementos para que eso pase. Entonces, siendo así, les voy a recordar las próximas sesiones que nosotros tendremos, que son el lunes 21 y el martes 22 de septiembre. O sea, los empresarios de la gastronomía se les va a citar
o el día lunes 21 o el martes 22 de septiembre, lo que tenemos hoy aquí conectados con nosotros, señores de gastronomía y de bares. Será una de las 2 sesiones y en esas sesiones los empresarios van a tener la oportunidad de con un experto, asesor, que conoce también temas de protocolo y que va a tomar en cuenta todas estas recomendaciones que tú nos estás haciendo, Noé, desde acá, y él con el conocimiento desde la arquitectura nos va a ayudar a dar esos tips de cómo manejar y cómo adaptar cada una de las infraestructuras para al final salir con un protocolo, el propio, el que tienen que radicar en las diferentes alcaldías y el que deben empezar a implementar. O sea que es un ejercicio, como digo yo, 360 grados. Los vamos a citar ya en grupos pequeños, es una asesoría especializada para infraestructura. Pasamos por favor el slide. Entonces, ¿qué nos queda con esto? Pues nos queda a todos ustedes agradecerles, a ti Noelia por entregarnos el conocimiento y a los empresarios, de verdad que valoro mucho que estén en este espacio aprendiendo y documentándose, porque esta situación llegó para quedarse. Los de la industria del turismo lo tenemos que entender así, para poder reactivar la industria y ser muy juiciosos y muy responsables en la aplicación, en la implementación de los mismos. Si ustedes tienen dudas, continúen escribiéndonos a Rosita y a mí. Ahí encuentran en pantalla los correos electrónicos de las dos. Estamos dispuestos a continuar aclarando dudas y bueno, solo nos resta entonces decirle que nos estamos entonces viendo en las próximas sesiones, bien sea el lunes 21 o el martes 22 de la próxima semana, para que estén pendientes que todo este material les va a llegar a sus correos electrónicos. Al equipo de cámara, el equipo de Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Visualiza, que es la empresa que nos está acompañando también en todo este procedimiento, y a Rosita, la coequipera también del Clúster Turismo de Negocios, a todos los empresarios y a ti, Noelia. Una feliz tarde para todos y nos estamos viendo entonces próximo lunes o martes. Hasta pronto y una feliz tarde para ustedes. Chao.